Y ahí empezamos. Entonces estuvimos viendo lo que sería. Puedes visualizar la pantalla, ¿verdad? Ok. Vimos lo que sería el sistema sesagesimal, el sistema centesimal y por último, sistema circular o radial. Allí en el Classroom voy a compartir lo que sería un PDF con algunos ejemplos, algunos ejercicios aparte de lo que ustedes tienen como tarea para que puedan practicar por él. Al terminar la clase voy a compartirles en el Classroom. Bueno, ¿se entendió lo que hicimos la clase pasada? Los ejercicios, todo eso. Me imagino. Si quieren preguntar algo antes de pasar a lo que sería ya la otra lección, entonces ahora tenemos un poco de espacio para las preguntas, porque después ya vamos a hacer clase nueva. Dale, dale. Se fue la señal, creo. Ajá. No, bueno, de las dos formas está bien. Si vos dejas en función de pi, es decir, que vos pones el resultado, lo que te salió la división, la multiplicación, y al lado le pones pi, es lo mismo que si vos multipliques por el 3,14. Sí, va, ambos resultados van a estar bien. Mm. Es en el caso de lo que es nuestra tarea. Yo le voy a considerar en ambos casos que esté bien. ¿Qué quiere decir eso? Aquí justamente tenemos un ejemplo. Acá yo tengo 0,25 pi radian, ¿verdad? Si ustedes me hacen la calculadora, es decir, 0,25 y multiplican por 3,14, esto va a dar un resultado y al final me ponen radian, lo mismo va a estar bien. Ambos resultados van a ser iguales. ¿Por qué? Porque aquí solamente yo puse lo que sería el símbolo pi. Pero nosotros sabemos que pi tiene un valor aproximado que nosotros tomamos que es 3,14. En realidad tiene infinitos valores decimales, pero nosotros utilizamos el 3,14. Entonces si ustedes multiplican, igual va a estar bien. No se preocupen. Mm. Ahora, en el examen sí lo que tienen que atender, porque allí va a estar expresado y así mismo a ustedes les tiene que salir el resultado en el examen. Porque no, yo hago mi examen a través de selección múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Sale el enunciado con varias opciones y ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. Obviamente que después va a haber un apartado en donde ustedes me van a entregar lo que sería su cálculo auxiliar. Yo de esa manera tomo lo que sería el examen. Van a tener un lapso de tiempo, 120 minutos, vamos a suponerle. En algunos casos son 180 minutos, de acuerdo a la cantidad de ejercicios que va a tener el examen. Entonces ya ahí ya le estoy comentando cómo va a ser nuestra parcial y la final, obviamente también. De esa manera yo hago mi examen. Ya quedó entonces aclarado esta parte. No sé quién fue la que me preguntó. Ah, bueno, ok. Bueno, si nadie más va a preguntar, entonces vamos a pasar a la siguiente pizarra. Bueno, a ver, Liz, profe, recién me puede conectar. No te preocupes, Liz, que la clase está grabada, si es que después puedes mirar la primera parte. No te preocupes.
Ok, bueno, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar entonces viendo la clasificación, lo que nos faltó para terminar lo que sería ángulos. Nos faltó un poquitito. La clasificación según lo que sería la medida de los ángulos. Es decir, me imagino que ustedes se acuerdan todavía los nombres. Si yo tenía así un ángulo de 90 grados, vamos a ver aquí. Si un ángulo mide 90 grados, ¿qué nombre recibe? Vamos a ver tres nosotros, según su medida la clasificación. A ver si alguien se acuerda de eso. ¿Qué nombre recibe si este ángulo vale 90 grados? A ver un poquito, no tengan miedo. No, no, no. El nombre según su ángulo. Exactamente. Era uno de ellos la clasificación obtuso. En este caso, cuando es 90 grados, es lo que se llama ángulo recto. Cuando vale exactamente 90 grados el ángulo, entonces estamos hablando de lo que sería un ángulo recto. Ahora bien, si mi ángulo vale menor que 90 grados, ¿qué nombre recibe mi ángulo? A ver, este ángulo me dice que es menor que 90 grados. Nadie. Se llama ángulo agudo. Capaz que ahora algunos ya se estén acordando o tienen miedo, ¿eh? O no se acuerdan luego. Ahora vamos a ver. ¡Eh! No se acuerdan. Haciendo memoria, dice Mario. Yo te gano. Me acuerdo todavía. No, mentira. Bueno, ahora vemos cuando goleando, dice Rubén. No, googleando. Pues claro, si ustedes son autodidactas, aprenden mejor. Cuando un ángulo es mayor que 90, es lo que dijo el compañero hace rato. Es, no, ángulo ya no es otro. Este es mayor que 90. Entonces es, ah, apenas me acuerdo de la palabra trigonometría. Ahora vamos a empezar con trigonometría, no te preocupes. Ángulo obtuso. Ahora sí, si yo tengo, vamos a copiar uno de estos. A ver, vamos a ver. Aquí. Y muevo aquí a 180 grados. Ahí sí es lo que yo tengo, lo que dijo el compañero, que es un ángulo. Ajá. Y ahí está. Esas son las cuatro clasificaciones según la medida de sus ángulos. Si es exactamente 90 grados, se llama ángulo recto. Menor que 90 grados, ángulo agudo. Mayor que 90 grados, ángulo obtuso. Y cuando es 180 grados, en este caso, es la medida que tiene desde aquí. Recuerden, antihorario. Siempre antihorario se mide contra las manecillas del reloj.
para que sea positivo el ángulo. Entonces esto es 180 grados. Es un ángulo llano. No creo que tengamos inconvenientes hasta esta parte. Es para repasar. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar en lo que sería razones trigonométricas de ángulos agudos. Vamos a trabajar con lo que sería triángulos rectángulos. Y si uno trabaja con triángulos rectángulos, obviamente que entra allí. ¿Qué famoso teorema? Teorema de Pitágoras. Exactamente. Y allí ya vamos a empezar a trabajar después con lo que sería ya aplicando eso en un círculo, con lo que sería trigonometría. Y ahí ya va a conocer bien Mario la palabra trigonometría de vuelta. Ya se va a acordar ahí. Todos vamos a acordarnos de eso. Bueno, entonces ya tenemos ahí. TBT. Y algo así. Bueno, entonces ya sabemos ya. De todos esos que nosotros hablamos, vamos a trabajar específicamente con los ángulos agudos. Ok, bueno. Entonces ya sabemos ya que es un ángulo agudo. En simples palabras, a ver quién tiene su micrófono. Gamón, dice. Tu micrófono Gamón. Kenji Gamón. Se activó tu micrófono. Ahí está, gracias. Bueno, entonces, un ángulo agudo, profe, ¿cuál es la solución? Dice Lucas. También puede ser, claro que sí. Yo soy fiel seguidor del profe Ale. También, son buenos docentes ellos. Vamos a decirle youtubers. A Costa Mario. Bueno, entonces podemos decir que un ángulo agudo es aquel cuya medida se encuentra, dice, entre 0 grados y menor que 90 grados. Así de sencillo. Bueno, y entonces dijimos ahora que vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama de esa manera? A ver, ¿por qué ese nombre especial de triángulo rectángulo? Triángulo obviamente ya saben por qué. ¿Triángulo por qué? ¿Por qué se llama triángulo? Vamos a empezar por ahí. Excelente. Tiene tres lados. No son iguales. A veces sí, hay casos particulares en que los catetos son iguales. En ese caso, cuando dos lados de un triángulo son iguales, tiene otro nombre, que sería un triángulo isósceles. Bueno, triángulo porque tiene tres lados. Triángulo, rectángulo, no es porque es un rectángulo, sino porque tiene un ángulo recto. Es decir, un ángulo que vale 90 grados. Este ángulo vale exactamente 90 grados. Y por esa razón es que recibe el nombre de triángulo rectángulo. Bueno, vamos a llamarle a este vértice. Vértice sería en donde se intersecta los lados de A2. Es decir, este es un vértice. Aquí se intersecta. Aquí hay otro vértice. Y aquí hay otro vértice. Vamos a llamarle A, B, C. Por lo tanto, este sería un triángulo de nombre ABC. Y así. Nada más que así. Bien. Ahora, la longitud, o mejor dicho, el lado
desde mi vértice A hasta mi vértice C, tiene que tener un nombre también. Y normalmente se le pone la misma letra del vértice opuesto, pero en minúscula. Es decir, si yo quiero referirme al lado AC, ¿cuál es su vértice opuesto? Es este, B. Por lo tanto, aquí voy a poner en letra minúscula. Voy a cambiar de color para que puedan diferenciar. Entonces aquí voy a poner lado B. Este es mi vértice C, por lo tanto su opuesto, el lado, este se va a llamar C. Aquí tengo mi vértice A. El lado opuesto voy a llamarle A. Esas serían las longitudes o los lados. ¿Se entiende? Pero cada lado, cuando se trabaja con un triángulo rectángulo, tiene nombres especiales. Algo si alguien se acuerda. El que está siempre enfrente del ángulo recto, así mismo es. El que está siempre enfrente del ángulo recto es lo que se denomina hipotenusa. Ahí está. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Si ustedes tienen un triángulo, sin importar la orientación, porque no siempre va a ser así la orientación, y tienen las medidas de todos los lados, y ustedes identifican el lado más largo, y si ese está enfrente de lo que sería el ángulo recto, entonces definitivamente ese lado es la hipotenusa. Y después a los otros dos lados restantes se le conoce como catetos. Todavía no vamos a entrar allí, pues ya estamos a punto de entrar allí. Vamos primeramente a nombrarles como catetos nada más. Pero ya vamos a entrar en lo que sería el opuesto y el adyacente. Vamos a entrar ahí, vamos a ir paso por paso. Bien, entonces ya identificamos todo. Identificamos la hipotenusa y los catetos. Bien. Pregunta. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos dice? Así, una definición rápida. Si ustedes se acuerdan la fórmula, me dicen la fórmula. Igual. A ver un poco. ¿No se acuerdan? Vamos a tener que repasar bien entonces. Más o menos. Eh, Más o menos allá vamos encaminando. Vamos encaminando. Entonces, ¿qué me dice? Ahí la compañera ya más o menos ya va por ahí. Me dice lo siguiente. Me dice que el cuadrado de la hipotenusa, hablando de la longitud, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Entonces, siguiendo a lo que sería nuestro gráfico, el teorema de Pitágoras, ¿cómo quedaría? ¿Quién es mi hipotenusa? ¿O qué letra representa mi hipotenusa? En este caso, en este gráfico, la A, muy bien. Porque recuerden que depende de lo que sería mi gráfico que me presenta mi planteamiento o mi problema, es lo que yo utilizo las letras. Si es que en el planteamiento aquí me aparece la H, muy bien. Entonces, H. ¿Se entiende?
No es que esté mal, sino vamos a adecuarnos de acuerdo a lo que tenemos nuestra gráfica. ¿Está bien? Entonces, la hipotenusa sería A. Y me dice que es al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que va a ser b cuadrado más c al cuadrado. Allí está. Este sería. Este sería mi teorema de Pitágoras. ¿Está? Bueno. Y de aquí vamos a partir después para obtener tres fórmulas. Pero vamos a quedarnos hasta aquí. Y ahora sí vamos a entrar en lo que la compañera mencionó hace rato. Ella dijo algo de cateto opuesto. Y ahora vamos a ver. Eso se va a dar de acuerdo a la posición relativa de los catetos, es decir, al ángulo con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Voy a copiar esto. Ahí está. Ver. Copiamos. Y nos vamos más abajo. Aquí. Y pegamos. Bien. Entonces ya tenemos ya. Vamos a dejar solamente lo que vamos a utilizar. Bien. Ok. Algo muy importante que tienen que saber también. En todo triángulo, sin importar si es rectángulo o es equilátero o es escaleno o isósceles, no importa. La suma de todos sus ángulos interiores, ¿cuánto tiene que sumar? Es decir, tengo este ángulo, 90 grados. Aquí voy a tener otro ángulo, voy a llamarle alfa. Aquí voy a tener otro ángulo, voy a llamarle tita. Y lo que me dice es lo siguiente. Si yo sumo 90 grados, que este es mi ángulo interior, más el otro ángulo interior que es alfa, más mi otro ángulo interior que es tita, ¿cuánto me tiene que dar esto? La suma de los tres ángulos interiores. A ver, me tiene que dar un ángulo llano. ¿Y cuánto era la medida de un ángulo llano? Si alguien se acuerda, 180. Excelente. Entonces nos tiene que dar 180 grados. Y de aquí yo puedo sacar una fórmula. Es decir, alfa más tita va a ser igual a 180 grados menos 90 grados. ¿Por qué 90? Porque este está sumando, pasa de miembro con signo cambiado. Por lo tanto aquí me va a dar esto. 180 grados menos 90 grados me da exactamente 90 grados. Es decir, que si yo sumo estos dos ángulos que me faltan en un triángulo rectángulo, me tiene que dar 90 grados. Por lo tanto, yo puedo asumir que estos dos ángulos, ¿qué tipo de ángulos serían?
son ángulos rectos, obtusos o agudos. Según lo que yo aquí puse, según lo que ya aquí deduje. Aquí me dice que la suma va a ser 90 grados. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Juntos sería un ángulo recto, pero por separado. Por separado. Agudos. Exactamente. Agudo. ¿Por qué agudo? Porque no pueden ser cada uno rectos. O si no, me va a dar de vuelta 180. Va a ser ángulo llano. No puede ser obtuso. ¿Por qué? Porque ya va a pasar 90 grados su suma. Y como me dice aquí que tiene que valer junto 90 grados, eso implica que ambos son ángulos agudos, es decir, menores a 90. ¿Se entiende, pa? Entonces, este alfa es agudo y este ángulo tita también es agudo, pero su suma es un ángulo recto. Es un poco, ¿cómo se dice? Trabalengua. Pero a lo que a usted le tiene que interesar ahora es que ambos son ángulos agudos. Perfecto. Ok. Ahora, se fijan ya ustedes que tenemos dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo. De acuerdo al cual nosotros vamos a trabajar, es lo que se va a definir el cateto opuesto o el cateto adyacente. Supongamos que ustedes van a trabajar con este ángulo agudo, con alfa, con alfa. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar con este ángulo, el que está enfrente a ese ángulo es lo que se va a llamar el cateto opuesto. Entonces aquí, en este caso, sería el cateto opuesto. Y el que está del mismo lado a ese ángulo se denomina el cateto adyacente. Cuando yo voy a trabajar con alfa. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo quiero trabajar con el otro ángulo, aquí voy a apartar. Si yo quiero trabajar con tita, allí ya cambia ya. Allí ya cambia. Este ya no va a ser el adyacente ni este ya no va a ser el opuesto. Este que está enfrente es el que se va a convertir en lo que sería el opuesto. Y este, el que está al lado de mi ángulo que yo estoy trabajando, se convierte en el adyacente. Eso es lo que ustedes tienen que diferenciar bien ahora cuando van a hacer los ejercicios. ¿Con qué ángulo ustedes están trabajando? Y son los dos únicos casos que se puede dar. Que yo trabaje con este ángulo o que yo trabaje con este ángulo. Después vamos a ver algunos ejercicios que tienen otra vez su nombre estos ángulos. Se llama ángulo de elevación y se llama ángulo de depresión, pero eso después vamos a dejar más adelante para los ejercicios. Lo que yo ahora que quiero que entiendan bien es esto. ¿En qué momento va a ser opuesto y en qué momento va a ser adyacente? Bien. ¿Quedó claro esta parte? Sí. Específicamente solamente con el triángulo rectángulo. Hmm, sí.
A ver, según el dato que pide diferenciar cuál hacer. Exactamente, y por eso le estoy explicando, Mario. Le estoy dando los dos casos. ¿Por qué? Porque puede haber ejercicios que te dé este ángulo. Y puede haber ejercicios en donde te dé este ángulo. Entonces vos ya tenés que saber que si te da este ángulo, vamos a decirle que está por el horizonte, el que está enfrente va a ser el opuesto y el que está aquí al lado va a ser el cateto adyacente. Y si es que te da en lo que sería la vertical, es decir, aquí arriba, allí cambia. Sí, vamos a ir viendo paso por paso. Ahora yo les quiero explicar toda la parte teórica y después ya hacemos un ejercicio. Bueno, ok. Bueno, entonces ya tenemos ya eso. Ahora sí vamos a ver la razón. Vamos a ver. Bueno, voy a copiar. A ver. Este. A ver, copiamos. Y pegamos para... Ahí está. Bien. Y vamos a empezar. Voy a borrar este. Allí. Voy a acercar más. Vale. Entonces ya dijimos ya. Este va a ser el cateto. Este va a ser el cateto. Vamos a abreviar. Allí. Bueno. Trabajamos con este ángulo. Vamos a trabajar con alfa. Y vamos a empezar ya con las funciones trigonométricas. Ahí ya Mario ya se va a acordar ya. Entonces, vamos a empezar con la primera función trigonométrica, que es el seno. Seno de alfa, porque estoy trabajando con este ángulo. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Allá estamos ya haciendo lo que sería razón trigonométrica. Bueno, ya tenemos ya el primero. Después que viene, voy a separar un poquito más. Después del seno, ¿qué viene después del seno? Coseno, excelente. Entonces, coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Después viene ya lo que sería tangente. En total tenemos 6 funciones trigonométricas. Tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Después viene lo que sería cotangente. Cotangente de alfa va a ser igual a, como la cotangente es la inversa a la tangente, entonces significa que es al revés. Es decir, que va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Después, secante. Secante de alfa. Secante de alfa es la inversa, la función inversa del coseno. Significa que va a ser
hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la última función, cosecante, excelente. El cual es la función inversa del seno. Es decir, que va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Esas son las 6 funciones o razones trigonométricas que ustedes tienen que conocer para poder después resolver los ejercicios. ¿Algo que quieran preguntar hasta aquí? Razón sería como una división, una comparación. A ver, ¿no tiene nada que preguntar? Bueno, vamos entonces. ¿Cómo dicen en la boda? Pregunten ahora o callen para siempre. A ver, ¿qué dice? Es que no sabemos luego qué preguntar mientras hacemos memoria. Ay, ay, ay. Bueno, ok. Bueno, este caso es cuando trabajamos con este ángulo. ¿Qué pasaría si yo trabajo con el otro ángulo? Trabajo con este ángulo. Vamos a llamarle tita. ¿Cómo va a quedar seno? Seno de tita. A ver un poco. ¿Va a ser lo mismo o no? ¿Mm? ¿Será? A ver un poco. Si yo trabajo con el de arriba. En este caso, cuando trabajamos con la misma nomenclatura, va a ser el mismo. Pero si es que cambiamos ahí, sí va a cambiar el orden. Porque aquí yo lo que puse fue, en ambos le puse cateto. ¿Se entiende? Pero si nosotros teníamos aquí, reemplazábamos por letras, ahí sí iba a cambiar. Porque se iba a invertir. Si nosotros manteníamos las letras de hace rato. Si yo aquí tenía A, aquí tenía B y aquí tenía C. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué iba a pasar? Con este, ¿cuál va a ser el opuesto? El opuesto va a ser C. ¿Cuál va a ser la hipotenusa? Va a ser A. El adyacente va a ser B, hipotenusa A. ¿Se entiende? El opuesto va a ser C, el adyacente va a ser B. Y allí es lo que va a cambiar un poquito. ¿Por qué va a cambiar? Fíjense ahí. Senotita. ¿Cuál va a ser ahora el opuesto? El opuesto aquí va a ser B. El único que no cambia es la hipotenusa. Esto siempre se va a mantener. Esta primera parte. Esto. Siempre. Ahora después va a cambiar de acuerdo a lo que se nos presenta a nosotros en los ejercicios. No se asuste. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Tiene que identificar bien
cuál va a ser el opuesto, cuál va a ser el adyacente y cuál va a ser la hipotenusa. Ustedes identifican bien, ya va a ser más fácil para utilizar estas fórmulas. Y es justamente lo que ahora vamos a hacer con un ejercicio. Comprensión lectora, algo así. Bueno, entonces voy a dibujar un triángulo. Vamos a ver si le cambio de color para no hacer el mismo siempre. Ahí está. Bueno, me dice esto. Me dice que la hipotenusa vale 280. Vamos a decirle metros. Ay, que perdón. Es al revés. Uno de los catetos lo que va a valer. A ver, aquí. Este es lo que va a valer. 280. La hipotenusa, 415 metros. Perfecto. Y nos da solamente esos datos. Y nos pide hallar los ángulos interiores que faltan. Es decir, me pide hallar alfa, me pide hallar tita y me pide hallar c. Tres elementos me pide. Va, esa ya pota. A ver un poquito. No, ustedes tienen que saber. Recién estuvimos viendo. Hicimos 6 funciones trigonométricas en donde se utiliza lo que sería el opuesto, el adyacente, la hipotenusa. ¿Qué datos les da? Es lo primero que tienen que saber. ¿Qué datos me está dando? 415. ¿Qué es 415? Excelente. La hipotenusa. Ahora, esto es un cateto, pero no sé qué cateto. No sé si opuesto, no sé si adyacente. ¿Cómo yo voy a saber eso? No, y por eso, ¿cómo yo sé que ese va a ser el adyacente? ¿De qué va a depender eso? No, no, no. Hasta aquí yo sé que aseguro que es un cateto, aseguro que es una hipotenusa. Pero ¿cómo yo voy a saber si es un cateto opuesto o si es un cateto adyacente? ¿De qué dependía eso? ¿De la ubicación de quién? Del ángulo. Ahí está. Yo tengo que elegir con qué ángulo trabajar. Si yo voy a trabajar con este ángulo, entonces puedo utilizar cualquiera de las funciones que tengan hipotenusa y obviamente que tenga cateto. No puedo yo trabajar con la tangente. ¿Por qué? Porque para tangente yo necesito dos catetos. Y yo tengo uno nada más. Entonces puedo trabajar con lo que sería seno. Seno de alfa. ¿Qué me dice seno de alfa? Cateto. Así mismo. Pero yo estoy diciendo que es este ángulo yo voy a trabajar. Por lo tanto, seno de alfa y reemplazo. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Allí sí yo a esto ya puedo decir que es mi cateto opuesto. ¿Por qué? Porque ya estoy trabajando con alfa. ¿Se entiende, va? Ahí yo ya estoy diferenciando. Yo no puedo trabajar con este. ¿Por qué no puedo trabajar con este ángulo tita? Porque necesito el opuesto. ¿Y el opuesto qué es? Es otra de mis incógnitas. ¿Se entiende? No puedo trabajar. Ok. Entonces reemplazamos. Es cuestión de leer bien y analizar los datos que me da el problema.
No es que yo voy a utilizar cualquier fórmula. En matemáticas es exacto. Esa misma fórmula es lo que yo tengo que utilizar y tengo que saber el por qué utilizo esa fórmula. Y entonces voy a utilizar, justamente, voy a empezar por este ángulo que va a ser más fácil de hallar, porque me va a ayudar los datos que tengo. Entonces el opuesto son 280 y la hipotenusa 415. Agarro mi calculadora y hago la división de 280 dividido 415. ¿Cuánto me da? A ver, recuerden. Bueno, ahí pueden visualizar la calculadora. Vamos a hacer todos juntos. A ver un poco si está correcto como dijeron los compañeros. 280 dividido 415. Me sale así, exactamente como dijeron los compañeros. 56 sobre 83. Lo convierto esto a decimal. Es decir que obtengo 0, vamos a decirle 67. Dos decimales después de la coma. Redondeando. No redondeo a 68 porque tengo 4 aquí. Si era 5, ahí sí. 68. Entonces me sale que es 0,67. Perfecto. Lo dejo allí. Pongo eso en lo que sería mi ejercicio. Volvemos a la pizarra. Entonces me salió 0,67. Bien. Ajá. Mm, no necesariamente. Pueden utilizar fracciones, pero yo ahora nada más utilizo con dos decimales. Pero se puede dejar así en fracción. No importa eso. Va a ser muy poco la diferencia. Bueno, ahí está. Pero ese es el valor del seno. No es el valor de mi ángulo. Yo necesito ángulo. Bueno, entonces yo necesito el valor de alfa porque ese es lo que es mi ángulo. ¿Qué es lo que yo hago allí? En la calculadora voy a utilizar el arco seno o el famoso arseno o el seno a la menos 1. Tiene varios nombres. Seno a la menos 1 de 0,67. ¿Cómo hago eso en la calculadora? Profe, su camino a hacer. No hay problema. Le vamos a mostrar. Volvemos a nuestra calculadora. Justamente tengo allí. ¿Cómo hago en la calculadora? Presiono Shift primeramente y después la función de seno. Fíjense, aquí ya me aparece sin a la menos 1. Y allí introduzco 0,67. Le doy aquí. Es igual. Y aquí me sale 42,06 o 07. Es decir, que si yo presiono este que es de... ¿Se acuerdan este símbolo que significaba? Este redondito, una coma, doble coma. Excelente, grados, minutos y segundos. Entonces, si yo presiono esto, ya me transforma en el sistema sexagesimal, grado, minuto, segundo. Pero para no pelearnos, porque justamente la compañera me dijo cuál profe yo puedo utilizar. En este caso vamos a tomar solamente la parte de grado. Entonces va a ser 42 grados. ¿Se entiende? Ese va a ser el valor de mi ángulo alfa. Muy bien.
Volvemos a nuestra pizarra virtual. Entonces aquí yo ya tengo ya el valor de quién? De alfa. Dijimos que va a valer 42 grados. Ahora, si yo ya tengo alfa, yo ya puedo hallar tita. ¿Por qué yo puedo hallar tita? Porque nosotros dijimos que alfa más tita, ¿cuánto tiene que valer? Sumado estos dos ángulos. No, solamente estos 90. Solamente estos dos ángulos. Entonces 90 grados. Y reemplazo allí. Alfa, yo tengo que es 42 grados. Más tita, que es 90 grados. Por lo tanto, tita va a ser igual a 90 grados menos 42 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer tita? A ver, 48 grados, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ya tengo ya dos. Ya tengo ya este. Ya tengo ya este. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el otro cateto, que en este caso es el cateto adyacente. Y allí ya entra ya el famoso teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tengo aquí hipotenusa, tengo aquí el otro cateto y necesito hallar el otro cateto. Entonces, vamos a utilizar lo que sería el teorema de Pitágoras. O también hay varias formas. Puedo utilizar el teorema de Pitágoras o puedo utilizar lo que sería una de las funciones también. Ya dependería ya. Vamos a utilizar ambos. Vamos a utilizar coseno de alfa. ¿A qué es igual coseno de alfa? Cateto adyacente. Excelente. ¿Cuánto vale mi alfa? Según lo que yo hallé, 42 grados. Muy bien. Reemplazo aquí. ¿Qué es lo que yo necesito? Cateto adyacente. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Vale 415. Y lo único que hago aquí es un despeje. Este 415 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar? Excelente. Va a pasar multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar 415 por coseno de 42 grados. Y esto así mismo introduzco en la calculadora. Y a ver cuánto me da. Excelente. 308 metros. Eso es utilizando una de las funciones. Pero yo puedo utilizar también el teorema de Pitágoras. Me tiene que dar lo mismo. Es decir, ¿se acuerdan de la fórmula de lo que era Pitágoras? Era la hipotenusa al cuadrado más cateto al cuadrado más cateto, vamos a poner lo opuesto, cateto adyacente al cuadrado. Y aquí lo que hago es reemplazar nada más. Hipotenusa es 415 al cuadrado. El cateto opuesto, 280
al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Paso todo en un miembro, es decir que este 280 va a pasar restando, menos 280 al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Si yo resuelvo, a ver, 415 al cuadrado menos 280 al cuadrado. Me da 93.825. Ok, pero yo tengo aquí al cuadrado. ¿Qué es lo contrario a la potencia? A ver, es la raíz cuadrada en este caso. Por lo tanto, raíz cuadrada de 93.825, ¿cuánto sería? A mí me sale 306. Ok. Y ahí está la pequeña diferencia que yo les dije. A nosotros, si no utilizamos todos los datos, nos da 308. Pero es muy poca la diferencia. ¿Está? Es para hacer la comparación nada más. ¿Cuál estarían utilizando? Bueno, yo voy a tratar de hacer de esta manera para que nos haga. Porque a mí que haga, como se dice, está ahí en las opciones 308, por ejemplo. Ja, justo también hoy 306. Ahí yo ya fui ya. ¿Cuál de los dos va a estar bien? A eso es lo que ustedes quieren llegar, ¿verdad? Ya. Por eso ahora yo voy a tratar de hacer exactamente como yo les estuve mostrando. Y el más fácil, el más corto va a ser este. Pero obviamente que no voy a poner opciones de esa manera. Sí o sí, una de las opciones va a ser la respuesta correcta. Sí o sí. Obviamente no le voy a poner 306 y 308 en lo que sería la selección múltiple. No, vamos a buscar forma de que no ocurra eso. Bueno, algo que quieran comentar antes de pasar a otro ejercicio. Sí, sí, vamos a ver. Ah, esa es otra cosa. Muy buena observación también. Tiene que fijarse. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver. Tienen que atender. No sé si llegan a observar en la calculadora aquí, en esta partecita, tiene que estar en D. Si está en R o en G, va a salir mal. Ah, R. Tienen, bueno, a ver, bueno, tiene que hacer, no sé qué modelo es, pero tiene que poner en lo que sería el mode. Aquí tienen que presionar. Si a usted le aparece así directo, al apretar el mode en su calculadora le tiene que dar así, de grab rap. Bueno, tienen que presionar el número que tienen al lado de lo que es deck. En mi caso es el 3, no sé en el caso de ustedes. Y ahí ya tiene que cambiar.
Ok, dale. Esto justamente ya no nos da el tiempo de esto, pero este deck es cuando se trabaja con lo que sería sistema sexagesimal. Este graph es cuando se trabaja con el sistema centesimal. Y este rap es cuando se trabaja con el sistema circular o radian. En ese momento es lo que se utiliza justamente eso. Pero normalmente nosotros tenemos que tener aquí en D configurado para que salga bien el resultado. Excelente. A mí ya se me pasó, ya eso y no les comenté, pero está bien que hayan preguntado. Preguntado. Bueno. Como les digo siempre, no tengan miedo en preguntar. Para eso estamos aquí. Puede ser que ustedes sepan algunas cosas más que de mí. No hay problema. Vamos a debatir, vamos a aportar. Cuanto más se aporta el conocimiento, es mejor. Sí. Ajá. El 308, como les digo, así mismo, 415 por coseno de 42 grados. Así mismo introducís en la calculadora y te va a dar 308. Oh, sí, así directo, sin presionar nada antes. En la calculadora, bueno, es directo. Raíz cuadrada de 93.825 nada más. Espérenme un ratito. Aquí. A ver. Ahí está compartiendo. Bueno, sería, dependiendo de la calculadora que ustedes tengan. En mi caso, pongo primero raíz. 93.825, así directo. Y es igual. Y me sale de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Quiero un decimal, presiono esta tecla. Y ya me da allí. Dale, dale. Bueno. A ver, ya soy 38. Creo que vamos, va a dar para uno más. Si es que no tiene más nada que preguntar. Bueno, vamos a hacer uno facilito, uno rápido. No se preocupen que, como les dije, que después voy a estar compartiendo el PDF en donde se encuentran ya los ejercicios resueltos paso a paso. Van a tener otra vez el video sin problema. Bueno, vamos a ver. Este me dice que es un ángulo X. Este me dice que vale 2. Este me dice que vale 4. Y me pide el valor de la X. ¿Cómo voy a hacer eso? Me pide el valor de la X. Es decir, este ángulo X me pide. Si me pide este ángulo X, ¿qué es lo que me está dando como dato? Este 2, ¿qué sería con respecto a esta X? ¿Qué tipo de cateto? Excelente. Este sería mi cateto opuesto. Y este sería mi cateto adyacente. ¿Y cuál es la función trigonométrica que trabaja con el cateto opuesto y con el cateto adyacente? Seno, no. Ya vimos ya. Coseno, ahí está. Tangente. Coseno tampoco es. Entonces aplico tangente. ¿Tangente de quién? De X. Igual a, me dice, aquí vamos a ponerle cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y reemplazo.
Tangente de x va a ser igual al opuesto, que es 2, el adyacente, que es 4. Entonces, esto resuelve en la calculadora. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar un medio, o en decimal 0,5. Pero yo necesito el ángulo, porque es eso lo que me pide. Este es el valor de la tangente, de la función tangente. Entonces, x va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿De quién? De un medio. Y eso resolvemos en la calculadora. Voy a ver, pongo la calculadora. Y me dice que tiene que ser chip tangente, porque es esto lo que tengo que utilizar, el arco tangente o el artangente. ¿De quién? ¿De un medio o 0,5? No importa eso. Ambos casos está bien. ¿Cuánto me da esto? Y aquí tengo 26,5. Puedo redondear a 27, ¿verdad? Porque es 26,5. Entonces vamos a redondear a 27. O si quieren dejar en 26,5 grados, indistintamente va a estar bien. A no ser, como le digo siempre, en el examen que usted ya encuentre ya todo redondeado. Entonces aquí va a ser, vamos a dejar en coma, 26,5 grados. Y ahí terminó. Porque es el valor de x más lo que me pide. No me pide más otra cosa. Y terminó allí. Se va entendiendo cómo se va a ir utilizando las funciones trigonométricas. Solamente de esa manera. Obviamente hay, como se dice, ejercicios más complejos que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, a ver dónde pasé fue mi cursor. A ver, todavía no me compartieron la lista. Vamos a ver. Bueno, algo que quieran preguntar antes de retirarnos. A ver, gente, Cayules. Mastina no Aveiro. Ahora recién estoy leyendo los comentarios. Ay, ay, ay. Bueno, voy a empezar a sacar lo que sería las personas que están antes de que sea la hora. Esto. No, y tienen que, como le digo, tratar de investigar un poquito, hacer memoria, visitar a los compañeros que eran 8 del colegio, van a decirle que le extrañan, cosas así. Ay, todo por una buena causa, a aprender cómo se dice. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, y vamos a decirle así. A ver qué me dice. A mí me sirve bastante volver el video de la clase. Claro, claro. A todos les sirve eso. Justamente esa es una de las razones por las cuales yo grabo mi clase. A ver, claro, claro, con formulario,
con los ejercicios resueltos que ustedes tengan. Ese ya va a depender ya de ustedes. Ahora sí, lo que no quiero, ya le voy a decir ya, que me entreguen lo que sería el mismo cálculo auxiliar. Porque por pilla paiteta. Leí y me van a decir, no, el profesor no se va a dar cuenta. No, ya te digo, ya son 3 años que llevo enseñando ya en el instituto a Jaipa Paitema la mañana. La misma cosa ocurre en el momento de entregar las tareas. Así mismo agarra del compañero y me entrega. O le borra su nombre y me entrega. En el examen sí que la vez pasada algunos aparecieron como 3 4 por ahí. La misma letra, la misma equivocación. No, ya te digo. A uno le faltó un ejercicio, al otro también. No, demasiado obvio era. No, yo no digo nada que no estudien juntos. Ahora lo que no quiero es que entreguen la misma hoja de cálculo. A eso voy. Pueden estudiar juntos. Eso no hay ningún inconveniente. Va épico, hay poco cálculo auxiliar. No, se tiene que entregar eso, porque eso va a ser evidencia de que ustedes hicieron. Le va a ayudar también si es que le falta, qué sé yo, a un puntito, 2 puntitos para sacar o pasar. Ayuda a eso. Bueno, lo que yo hago es habilito por Classroom un formulario que tiene, así como las tareas, se cierra y ya no puede más enviarse el formulario. Tiene- Sí, vamos a suponer que nuestro horario es de 20, a ver, de 20:30, ¿verdad? Entonces, 20:35 se habilita lo que sería en el Classroom un apartado en donde ustedes van a entrar, van a registrarse con su nombre, número de cédula y empezar a resolver los ejercicios. Vamos a suponer que va a ser hasta las 23:59 del mismo día. Pasado esa hora, ya no se aceptan lo que sería la entrega. Ya se bloquea ya luego, porque está programado para eso. Y no va a faltar que ese 23:57 me escribe y me diga, profe, no me está enviando, profe, no me está alzando. Hmm, Si es que traten de hacerlo más rápido, no es lo más rápido, sino que un poquito más temprano avisen si es que no le está funcionando. Porque si es la 23:58 y cierro la 23:59, yo ya no puedo hacer nada. Porque eso pues queda en evidencia si yo vuelvo a cambiar el horario y todo eso. Queda todo eso en el historial. Y después va a haber un apartado en donde ustedes van a alzar lo que sería su evidencia, su cálculo auxiliar. No, Mario, no, 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 no. Yo a esa después ya duermo ya luego. A esa hora ya duermo ya. Ya no veo más mi teléfono, nada. Ok, bueno chicos, entonces es un placer estar de vuelta con ustedes. Nos vamos a estar encontrando en lo que sería la próxima semana.